un paso de este cortejo de el Calvario. Sin embargo, la década de 1950 representa un renacer de las tradiciones de la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala. Podemos decir que es el génesis de la Semana Santa actual. Y precisamente la procesión del Calvario va a tener un desarrollo a partir de la mitad de la década de 1950. Se introducen los romanos, así como los palestinos y algo muy importante, los disciplinantes, o sea, el cucurucho del siglo XVI, aquel del rostro cubierto y el sombrero cónico, el emblemático personaje de la penitencia que surge en la España del siglo XVI y que se hace presente en América. Entonces vemos esta recuperación de memoria histórica, pero sobre todo de un nuevo orden en el cortejo del Calvario. Y dentro de este crecimiento es muy importante el año de 1956, porque vinieron los primeros pasos que representan escenas del Vía Crucis, los cuales proceden de Cataluña, en España. Estos pasos fueron una novedad en Guatemala. Hay que recordar que ya existían los de Santo Domingo, pero los del Calvario es una nueva visión y el pueblo de Guatemala siempre es ávido de sorpresas y de esta manera los pasos causaron sensación y algunos de ellos se exhibían en la Sexta Avenida, en el Pasaje Rubio, en la paquetería o en la empresa eléctrica. El último de los pasos vino en 1963 y es el enterramiento de Jesús. Los pasos son de verdad conjuntos impresionantes porque reproducen obras de arte que provienen básicamente de la época renacentista y barroca en España. Los pasos muy bien acabados, dentro de los cuales originalmente podía apreciarse el estofado. Los pasos emblemáticos en el Calvario han sido el descendimiento, el cual está basado en Rubens. De la misma manera, impresionante el momento en que Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús crucificado en la cruz. Luego motivaba mucho también el paso que vino hacia el año 1960. Jesús condenado a muerte, el cual llama mucho la atención porque a la par de Jesús está Barrabás. Luego, uno de los pasos que causó sensación fue el que lleva a un romano sobre caballo, el tamaño colosal, y todo esto pues fue generando el imaginario del guatemalteco en torno a la procesión del Calvario. Hay que recordar también que hacia 1956 los pasos de Santo Domingo eran llevados en hombros, mientras que en el Calvario se introduce ya la carroza metálica forrada muy elegantemente de terciopelo negro con cenefas con hilos de oro, y los faldones de cada uno de los pasos representaba un marco barroco en la cual podemos ver molduras laminadas en oro sobre fondos rojos o verdes. Entonces creo que es muy importante referirnos a que actualmente la procesión del Calvario ha seguido cambiando, puesto que además del cambio que se operó en la década de 1950, no puede mencionarse los cambios de la década de 1980 con el crecimiento de las andas y sobre todo lo que llama mucho la atención a nuestro medio es lo espectacular de los decorados. Miguel, hablemos un poquito. El Anda del Calvario ha sido considerada la más grande del mundo. ¿Cuál es la postura en relación a este tipo de tema? Porque somos un pueblo que todavía guarda el misticismo, el fervor hacia la imagen de pasión, pero en un momento determinado lo espectacular olvida la esencia de lo que realmente tendría que ser un cortejo procesional. ¿Cuál es la postura que se maneja o por qué estos cambios tan radicales históricamente hablando? La Semana Santa ha evolucionado enormemente y principios de estos cambios los vamos a encontrar en la primera década del siglo XX. Las andas eran muy pequeñas,
En el caso de los sepultados, únicamente la urna. Debo de decir que el cambio para la presentación de un anda del señor sepultado se va a operar en 1956 en la recolección. Muy poquito después en el Calvario, cuando el señor sale de su urna para ser colocado en un catafalco custodiado por soldados romanos. Pero volviendo al tamaño de andas, iniciándose el siglo, los nazarenos no necesitaban ningún adorno, únicamente un mantel de brocado fino y un palio, y los sepultados en su urna muchas veces con flores. Pero al llegar el adorno hacia 1905-1906 se fue requiriendo de una temática que ya no era capaz de contenerse en un mueble de 8, 10 o 12 cargadores. Entonces, llegando al año 1917, las andas ya han evolucionado a 18 o a 20 cargadores, porque ya hay una escena, ya hay un adorno, pero siempre el tema fundamental, como lo vamos a ver en la pintura, la regla de oro va a ser la imagen. Desde cualquier punto que uno estuviese, la referencia, la imagen. Los años de 1950 van a operar otro crecimiento de las andas, a tal grado de que en 1980 Guatemala ve asombradamente el anda de 80 cargadores en San José, 1957. Mientras tanto, el anda del Calvario en los años 50 era de 40 cargadores. Y la década 50, décadas 60 e incluso parte del 70 fue tradicional el uso de catafalcos, donde destacaba la imagen preciosa del Señor sepultado de este templo de El Calvario. Pero sin embargo, las andas fueron creciendo, el adorno del Calvario también fue saliéndose de lo tradicional del catafalco y se tiene que llegar a un anda muy grande,